Misiones es una provincia argentina ubicada al noroeste del país. Colinda con los ríos Paraná, Iguazú y otros afluentes menores. Con ese montón de agua y un terreno fértil, es natural que albergue una tupida selva que ocupa actualmente un 35% de su territorio. Hasta mediados del siglo XIX, la selva misionera cubría la totalidad de la actual provincia, lo que nos interesa particularmente porque Horacio Quiroga vivió en ese tiempo. Él amaba a esta provincia. La conoció en 1903 cuando participó como fotógrafo en una expedición de Leopoldo Lugones. Para 1906 había comprado una chacra a orillas del Alto Paraná en sociedad con un amigo y comenzó a hacer los preparativos para vivir allí mientras enseñaba castellano y literatura. Todo esto para explicar por qué Quiroga sabía de la vida de la selva, la colonización en las tierras vírgenes y lo que ésta implicaba, la lucha del hombre contra los elementos y la naturaleza. Esos conocimientos fueron empleados en multitud de sus textos, incluido el que vamos a comentar hoy, El hombre muerto. Un hombre se ha herido de muerte mientras volvía a su casa. Yace tendido en el alambrado que intentaba cruzar con su machete clavado en el vientre. El hombre empieza a reflexionar en su familia y en el monte que era virgen cuando llegó y que transformó en su hogar. Piensa en la dirección de los poblados cercanos, en los vecinos que pasan a lo lejos, en su esposa y en sus 2 hijos. El hombre va a morir y lo sabe. Su caballo se aleja tranquilamente al oír a su familia acercarse. Cuando por fin pasa a su lado, el hombre ya ha muerto. La muerte es un tema recurrente en la mayoría de los cuentos de Horacio Quiroga que se desarrollan en la selva. En ellos aparece como algo bastante común. Seymour Menton decía que sus historias tropicales en gran parte presentan la derrota del hombre ante la barbarie de la naturaleza. Para nosotros, acostumbrados a una vida urbana, la muerte atroz de la mayoría de sus personajes escapa de lo normal. Pero si te imaginas en medio de una selva aislada de la civilización, adquiere una cualidad auténtica que cabe en lo natural, con depredadores al acecho, flora venenosa y un clima extremo. Se percibe que don Horacio veía a la naturaleza como una fuerza dadora de vida, pero también despiadada a la hora de reclamarla. En contraste con otros de sus relatos como La gallina degollada y Una bofetada, en El hombre muerto la muerte no es una anulación violenta de la existencia. El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún 2 calles, pero como en estas abundan las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo, inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apareció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. En este relato, el hombre muere apaciblemente, aunque despechado por la continuidad de la vida a su alrededor. El Malacara, el Bananal, los monos, las serpientes, su familia. Horacio Quiroga se enfoca en las posibilidades metafísicas de la muerte, ese pasaje entre estar vivo y yacer muerto debajo de un bananal. Desde 1920, Quiroga advierte la poca importancia de la muerte y su vinculación con el mundo exterior. En el relato se entrega un juego de reflexiones sobre la insignificancia de la desaparición de un ser humano. Y nada en la serenidad del ambiente que denuncie tal acontecimiento. Lo que transmite cierto toque onírico. La realidad monótona lo hace dudar de la veracidad de su situación.
Frecuentemente se pregunta si de verdad es posible que muera en medio de tanta vida. Mientras fallece, está suspendido en una irrealidad llena de cuestionamientos parecidos. Los detalles concretos y cotidianos que usa el maestro le dan al cuento un aire de alucinación muy posible de sufrir en un mediodía tropical. Es tan imprevisto ese horror, y piensa, es una pesadilla. Esto es, ¿qué ha cambiado? Nada. Y mira, ¿no es acaso ese bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las 12. Se hace constante referencia al tiempo, a la muerte y al cansancio. El salto entre un narrador omnisciente y los propios pensamientos del hombre pasa desapercibido. El cuento transcurre en un instante y en varios a la vez. Por un lado, unos pocos minutos pasan desde que intenta cruzar el alambrado y cuando por fin muere. Pero en el mundo interior del hombre parece ocurrir un espacio de tiempo mucho más extenso. La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esta postrera expiración, ¿qué de sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Al final, el efecto que percibí es que te puedes morir en cualquier momento y lo que esa perspectiva provoca en el ánimo del lector. A lo mejor de esta manera por fin te decides a declararte a tu crush o a hacer eso a lo que no te animabas por temor o que postergabas con un cuando tenga tiempo. No te olvides que este puede ser también tu último segundo. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Este video está basado en los contenidos del blog labibliotecadebelsounds.com. Visítalo para ver más contenido como este. No te pierdas el siguiente video que tratará sobre otro cuento de don Horacio Quiroga, La gallina degollada.